Bueno, buenas tardes, profe Miriam. Soy Sergio Moreno del curso de Materiales Industriales y esta es mi exposición sobre mi artículo, que es el de la evidencia visual en 3D del efecto del CO2 y del nitrógeno gaseoso sobre la estructura y permeabilidad del carbono. Entonces, comencemos por la introducción. La introducción nos plantea el problema de las emisiones de CO2 a la atmósfera y cómo la técnica SBM-CO2, que es la inyección directa de dióxido de carbono en las minas o almacenamientos geológicos grandes de carbón, nos ayuda a contrarrestar dichas emisiones. Porque al inyectar el CO2 en el carbón, pues como que lo absorbe y lo retiene. Pero este método tiene un problema y es que el material tiene hasta cierto punto como la capacidad de almacenar, luego se empiezan a hinchar como sus canales internos, como habla el título, la permeabilidad, como la capacidad de entrar y deja de recibir dicho dióxido de carbono. Y también nos habla de cómo el nitrógeno gaseoso nos ayuda como a volver a abrir dichos canales, dichas fracturas, para recibir aún más dióxido de carbono. Bueno, lo siguiente en el artículo es los materiales y los métodos. Como materiales tenemos principalmente el carbón subbitaminoso, que fue recolectado en una mina de carbón que se encontraba a 400 metros de profundidad en la provincia de Shanxi, China. Y pues el dióxido de carbono gaseoso y el nitrógeno gaseoso también. Entonces, en la metodología tenemos que primero se escanea el carbono para medir como su permeabilidad y luego de eso se hace una primera inyección de nitrógeno gaseoso para medir también dicha permeabilidad antes del experimento. Continuando eso, se inyecta durante 6 o 7 horas dióxido de carbono para observar la hinchazón y la dilatación bueno, más que dilatación, la contracción de los tubos o de las fracturas dentro del carbono. Luego se sella 12 horas para que absorbiera completamente el dióxido de carbono y luego de dichas 12 horas se le vuelve a inyectar nitrógeno gaseoso durante 7 horas y media para ver cómo la presión se iba liberando y dicha contracción del material iba reduciéndose y se volvía a abrir la permeabilidad del material. Lo siguiente en el artículo son los resultados y la discusión. En los resultados tenemos tres comportamientos principalmente, que es en la primera inyección de nitrógeno gaseoso, que se observa una mejora significativa en la permeabilidad del material, del carbón, dado que sus fracturas y su porosidad aumentan un 67%. Luego, en el segundo comportamiento, que es la inyección de dióxido de carbono, el material se hincha y cierra su porosidad y sus conductos más o menos en un 83%, o sea, ya casi quedando saturado de dióxido de carbono y no permitiendo más flujo. En el tercer movimiento, en el tercer comportamiento, tenemos la tercera inyección de nitrógeno gaseoso, y en esta se ve que el material vuelve a ganar algo de porosidad, pues no la misma que tenía antes de la inyección de dióxido de carbono, pero sí llega a tener un 30% del valor original del material, que pues es bastante para permitir más ingreso de dióxido de carbono. Entonces, en la discusión tiene los resultados que confirman que el dióxido de carbono es lo que hincha el material, o sea, el carbón, y no permite más el ingreso, y que el nitrógeno gaseoso pues es lo que permite más capacidad en el carbón de almacenar dióxido de carbono. Y pues esto nos sugiere que es la alternativa práctica y más económica para guardar o reservar dióxido de carbono en las capas geológicas de carbón, así como el material que tenemos de prueba, que es tomado de una mina de carbón a 400 metros de profundidad en la provincia de Shanxi, China. Bueno, y para finalizar, pues tenemos las conclusiones. Entonces, el experimento nos indica que el dióxido de carbono hincha el carbón cuando es inyectado de forma directa. Bueno, o sea, como lo vimos en la metodología, con cierta presión y cierto tiempo. Y pues también nos indicó que el nitrógeno gaseoso eh, ayuda a volver a que el material vuelva a recuperar su permeabilidad y su porosidad, aumentando la capacidad de almacenaje del dióxido de carbono en él, que pues estamos usando este método de almacenamiento que es el SBM-CO2
para guardar o retener el dióxido de carbono que está siendo emitido a la atmósfera y tratar de contrarrestar un poco esta problemática. Entonces, a continuación, continuamos con las propiedades generales y las aplicaciones del carbón. Entonces, el carbón destaca por sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. Entre ellas encontramos su color negro, su densidad que está entre 1.1 a 1.5 gramos sobre centímetro cúbico, su punto de ignición que es relativamente bajo, y esto nos lleva a su composición que es de 60 a 95% de carbono y hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre en sus otros porcentajes, su alta inflamabilidad, que pues esto es lo que nos lleva a su resistencia a la abrasión, que es mediana o baja, y su comprensibilidad varía según la humedad y el tipo. En los usos de carbón, pues tenemos la generación de electricidad, pues dada su alta inflamabilidad, funciona como combustible fósil. Eh, También se utiliza en la filtración, como digamos en los usos de carbón activado o cosas así. En la industria del metal sirve para hacer aleaciones, como por ejemplo el acero, con distintas concentraciones para aumentar la dureza. Y pues en su ficha de seguridad, carbón mineral, tenemos los riesgos para la salud, riesgos físicos y la manipulación. Que el riesgo a la salud puede ser por el polvo que suelta, ya que es muy, o sea, se deshace con facilidad en algunos tipos de carbón. Su material inflamable, pues dado que a veces en altas concentraciones o cantidades en descuido pueden explotar o generar un incendio de forma espontánea. Y manipularlo, la manipulación, pues obviamente lejos de fuentes de calor, de ignición, evitar la inhalación y evitar la acumulación en el cuerpo. Ahora vamos a explicar los tipos de estructuras cristalinas que tiene el carbono, dado que el carbón como tal pues no tiene una estructura cristalina fija porque puede estar compuesto en distintos porcentajes por otro tipo de elementos o residuos, pero en su mayor parte está compuesto de carbono, entonces vamos a explicar las estructuras cristalinas que puede tener dicho elemento. La primera estructura cristalina es la diamantada, donde los átomos de carbono están unidos en forma de tetraedro. Es la estructura más rígida de todas y la más duradera, que es el diamante, que pertenece a un sistema cúbico y da origen al diamante. La segunda es la estructura grafítica, que es la más importante para entender el carbono y está compuesta por láminas hexagonales, como una malla una sobre la otra, y esas láminas se amplían en un sistema hexagonal, pero unidas por fuerzas muy débiles. Por eso cuando las separamos, el grafito es muy suave. Y tercero, carbono amorfo, que es el tipo de estructura que tiene el carbón mineral. En este caso no hay un orden perfecto, pues por como dije anteriormente, tiene distintos tipos de concentraciones de elementos, en su mayoría carbono. Bueno, y para finalizar tenemos aquí este diagrama de fases que no lo incluí en la diapositiva porque no encontré, la verdad, un diagrama de fase específico para el carbón, dado que el carbón no es un material puro, sino que es como una mezcla entre carbono según la concentración, 60, 90, 90, 95%, y otros elementos, entonces no hay como un diagrama de fases exacto, o no hay un diagrama de fases por dicho motivo. Cuando tenemos una temperatura menor a los 4000 grados Kelvin, y una presión por debajo de los 2 gigapascales, tenemos el carbono en su estado de grafito, ¿sí? Que es como el más común en la naturaleza, a temperatura y condiciones ambiente. Por encima de los 2 a 3 gigapascales, tenemos la división entre grafito y diamante, que es cuando el carbono comienza a su transformación en diamante, cuando está en diamante metastable. Luego de eso tenemos que cuando la temperatura aumenta a los 4000 grados Kelvin, eh, el grafito, el carbono se vuelve líquido en esta zona de acá. Se pone en estado líquido y si seguimos aumentando más la temperatura, el carbono pasa a ser en vapor, se vuelve un gas. Y para finalizar tenemos aquí la línea de equilibrio entre el grafito y el diamante, que es como el límite del grafito antes de pasar a ser diamante. Luego tenemos el punto triple de carbono, que es donde coexiste el diamante, el grafito y el estado líquido, dadas las condiciones, pues coexisten al mismo tiempo. Luego tenemos la curva de sublimación, que dado que el carbono no se derrite a presión atmosférica, pues pasa directamente a estado gaseoso, teniendo en cuenta la temperatura que se necesita, ¿cierto?
Y eso sería todo, profe. Espero que me haya ido bien y le agradezco por su tiempo.